exención y nos hace falta aún poder profundizar acerca de lo que es la exoneración como tal. Continuamos con el tema de la exención. Habíamos mencionado prácticamente que es un tipo de figura en donde la misma ley creada por el organismo legislativo pues deja en suspenso el pago de un tributo. Es decir, que dentro de una ley tributaria nace ese punto muerto como tal. De esa cuenta veníamos estableciendo que las distintas exenciones pueden ser por razón de equidad, por razón de conveniencia o política económica. Y habíamos mencionado también que hay exenciones de carácter objetivo y subjetivo. ¿Ya? Hay permanentes y hay temporales. Dijimos que hay absolutas o hay relativas. Y por supuesto, sabemos que existe una serie de exenciones constitucionales y otras de las leyes ordinarias como tal. De esa cuenta, pues una exención, si queremos verlo objetiva, es aquella que se otorga bajo la intención de ciertas cualidades o ciertas características precisamente del objeto que genera el gravamen. Ejemplo, un impuesto sobre la renta, dijimos, en el caso de una indemnización, sabemos que objetivamente ese tipo de ingreso no está afecto a un impuesto. Allá se genera una exención objetiva como tal. Existe también algunas actividades dentro del giro bancario en donde, por ejemplo, objetivamente no se aplica para efectos del cobro del impuesto al valor agregado. Gozan de la exención como tal. Subjetivamente, sabemos que en muchas ocasiones el Estado, al promulgar una ley tributaria, precisamente exime a todas las entidades culturales, a las gremiales, a las entidades religiosas, a las entidades científicas. Y las exime no solo del impuesto sobre la renta, sino que también en algún momento del impuesto al valor agregado. Y en otras ocasiones de todos los tributos correspondientes como tal. De esa cuenta, las universidades privadas no pagan, los colegios no pagan, los movimientos gremiales no pagan impuestos sobre la renta, gozan de una exención subjetiva. ¿Por qué? Porque se está otorgando en función de esa persona que tiene atributos, óigase bien, o calidades que en algún momento como persona jurídica ya tienen una proyección en cualquiera de este ámbito. Científica, insisto, cultural, gremial, religiosa como tal. Bueno, aparte vamos a encontrar aquellas exenciones permanentes o temporales. Una exención permanente básicamente dura mientras subsista la ley. Mientras una ley no sea derogada y ahí permanezca ese tipo de exención, hasta ese momento es una exención permanente. Si de aquí a 4 o 5 años las leyes se entraran a derogar o a modificar, etcétera, hasta ahí llegaría. Dejaría de ser permanente y pasaría prácticamente a derogarse como tal. Sin embargo, mientras la ley la contemple, se irá siendo una exención permanente. Hay exenciones temporales o transitorias. Bueno, una exención al final temporal o transitoria puede ser aquellas que en algún momento el mismo Congreso a través de determinados decretos pueda venir y otorgarle a ciertas instituciones. Ejemplo, viene una serie de donaciones, la cual sabemos que el impuesto al valor agregado tasa con un 12% cualquier donación. Y resulta ser que viene una donación, por ejemplo, para cualquiera de esas instituciones de proyección social. Entiéndase
Cáritas, entiéndase Cruz Roja, entiéndase, bueno, recuerdo que en aquel momento estaba la arquidiócesis también, y desde ahí prácticamente para efectos de ese tipo de donación, para el ingreso de ese tipo de donación, o aquellas donaciones que vienen cuando ha existido una serie de problemas como un terremoto, como inundaciones que otros países generan, una serie de donaciones en productos de consumo, en productos o suministros para poderse abrigar o medicamentos, pues el Congreso transitoriamente ya puede venir y otorgar un decreto en donde libera el ingreso de ese tipo de bienes, cero arancel. Ahí hay una exención temporal, porque es única y exclusivamente para ese container que puede ingresar en ese momento. Hay también exenciones absolutas, que son las totales, y hay algunas que son relativas o parciales. Una exención absoluta, pues definitivamente el contribuyente en su obligación principal puede tener, por ejemplo, la exención de darle cumplimiento nada más de un aviso, ¿ya? O permitir una revisión y poder comprobar a través, si se quiere, de cuando existían las famosas franquicias tributarias o las famosas constancias de exención, ¿ya? Que al final pues bastaba con demostrar para saber que absolutamente se gozaba de la exención de dicho pago de tributos. De esa cuenta es de que hay constancias que ahora se emiten electrónicamente y que las universidades o los colegios, en aras de adquirir bienes que sean exclusivamente para la proyección de la cultura, van a gozar de una exención absoluta, ¿ya? Mientras que las relativas o parciales, muchas veces se exime al contribuyente que no debe pagar un impuesto, ¿ya? Pero sí debe pagar algún tipo de obligación accesoria, ¿ya? Ejemplo, sabemos que las cuotas de un colegio y de inscripción no pagan. Eso es una exención al final absoluta. Pero cuando esos colegios venden uniformes, venden libros, tendrían que tributar. Entonces, es ahí donde el colegio, en lugar de tener una exención absoluta, tiene o cuenta con una excepción, o mejor dicho, exención, disculpen, exención relativa. ¿Por qué? Porque va a gozar de la dispensa absoluta de las cuotas, mas no de todos los insumos que esté comercializando. Entonces, cuando uno visualiza, dice, bueno, el colegio tiene en realidad exenciones relativas o parciales en algunas actividades, pero en otras se le genera algo absoluto o de forma totalitaria. Me detengo antes de seguir. Bueno, sabemos entonces que traemos exenciones objetivas, subjetivas, permanentes, temporales, absolutas, relativas. ¿Alguna duda hasta ahí? Bueno, señores, dejen la cena para... No, licenciado. No, licenciado. Bueno. Escucho a 3, 4 nada más. ¿Todo bien, Lic? Bueno, gracias. Bueno. Todo claro, licenciado. Bueno, gracias. Bueno, hay exenciones constitucionales y hay exenciones de leyes ordinarias. Tomemos en consideración que una de las distintas exenciones constitucionales, y aquí es donde hay que tener especial cuidado,
Cuando uno revisa, por ejemplo, nuestra Constitución Política de la República y se va al artículo 73 de la misma, podemos encontrar la libertad de educación y asistencia económica estatal. Ahí prácticamente deja normada la Constitución que la familia es fuente de la educación y los padres tienen derecho a escoger la que ha de impartirse a sus hijos menores. También establece que el Estado podrá subvencionar a los centros educativos privados gratuitos y la ley regulará lo relativo a esta materia. Están obligados siempre a llenar por lo menos estos centros, para gozar de esto, los planes y programas oficiales de estudio. Y luego, en la oración final de ese primer párrafo del artículo 73, como centros de cultura gozarán de la exención de toda clase de impuestos y arbitrios. Ahí automáticamente tenemos pues como esos centros culturales, esos centros educativos gozan de la dispensa del pago de tributos como tal. Esa es una exención constitucional. Hay otra que la vamos a encontrar en cuanto al tema de las exenciones y deducciones de impuestos. En cuanto a las universidades, estas están exentas del pago de toda clase de impuestos, arbitrios y contribuciones, sin excepción alguna. Primer párrafo del artículo 88 constitucional. Entonces, podemos encontrar ya dos artículos enfocados al tema de cultura donde constitucionalmente se les otorga una exención. En el artículo 92 constitucional se reconoce la autonomía del deporte. Y dentro de dicho artículo queda normado en la parte final que tanto la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y Comité Olímpico Guatemalteco, que tienen personalidad jurídica y patrimonio propio, quedando exonerados de toda clase de impuestos y arbitrios. Me detengo un momento. A ver, licenciada Ingrid Carolina Martínez. Sí, licenciado. Por favor, según su constitución, en ese artículo 92, en ese último párrafo de esa oración, ¿cómo lo interpreta usted? ¿Cómo lo interpreta? Vea su artículo 92. El último párrafo, ¿verdad, licenciado? Sí, el último párrafo, por favor. Licenciado, disculpe, pero me dijo el 92.
Bueno, así es, licenciado Mota. Hágame el favor, licenciado Mota, apóyenos. Usted lo escribió ahí. Sí, licenciado, muy buenas noches. Pues únicamente pues se lo pegué a la compañera por si no lo encontraba en su ley, ¿verdad? Y pues por lo que yo interpreto, licenciado, pues obviamente quedan exonerados de toda clase de impuestos porque gozan de personalidad jurídica como tal y pues obviamente su patrimonio propio, como las instalaciones que se les están dando, por ejemplo, considero LIC. Ya, ¿y qué dijimos acerca de la exención? ¿Será lo mismo exención que exoneración? Me la pone un poco complicada, licenciado, porque no creo que sean sinónimos como tal. Ah, bueno. A ver, licenciada García Hernández, Celi, cuénteme. No, licenciado, porque la exención ya está en ley. En cambio, la exoneración, solo cuando usted lo pida o a veces como hace la SAT, ¿verdad? Que tenemos exoneración este mes. Son términos distintos. Muchas gracias. ¿Se dan cuenta? Como gente que legisla, como al final, inclusive, la honorable Asamblea de Constituyentes, ¿ya? Al final aprueban. No sé si en realidad estaban conscientes de la aprobación o fue alguien que al final estaba typeando, porque he revisado en distintas constituciones y, por ejemplo, acá tenemos que quedan exonerados de toda clase de impuestos como tal. Si nos vamos al artículo 100, que tiene que ver con la seguridad social, en el tercer párrafo, ahí se establece también que la aplicación del régimen de seguridad social le corresponde al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que es una entidad autónoma, con personalidad jurídica, con patrimonio propio, con funciones propias. Goza de exoneración total de impuestos, contribuciones y arbitrios, establecidos o por establecerse. Vean. Aquí podemos darnos cuenta que tanto en el 92 como en este artículo 100, tercer párrafo, encontramos que no hay congruencia con lo que veníamos platicando acerca de lo que es una exención. Y dijimos que la exención básicamente es la liberación de la obligación de pagar el tributo como tal. Eso dijimos que era la exención. Y exención, lo dije desde un inicio, no es lo mismo que exoneración como tal. Ya, por supuesto, vamos a entrar a ver qué son las exoneraciones, pero como estamos en este tipo de tipificación de exenciones constitucionales, ya, hay que tomar en consideración que se entra básicamente a establecer una serie de contradicciones, porque no podemos exonerar impuestos. Ya lo decía la licenciada Celi García, ¿ya? Todo lo que pedimos y que el ciudadano presidente, ahí por siempre a través del mandato constitucional, sobre todo, ¿ya? En el mandato constitucional, en el 183, inciso R, ¿ya? Ahí se establece, pues, que el ciudadano presidente puede exonerar de multas, recargos, ¿verdad?, por el incumplimiento de una obligación en tiempo o por recuerdo, el no darle cumplimiento a una obligación formal. Pero eso es multas y recargos. Eso es todo aquello accesorio al tributo. El tributo, solo si está basado en ley, puede generar una exención como tal. Alguien me levantaba la mano ahí, disculpen. Bueno, ya no. Era yo, lo que pasa es que también, o sea que mi duda, o sea, la Asamblea Constituyente erró a la hora de poner ahí exoneración y no poner exención.
Pueda que sean ellos, pueda que haya sido el que estaba typeando. Oye, en aquel entonces no existían por lo menos el poder typear con el famoso diccionario corrector de palabras, que aquí uno coloca un término y cuando uno mira le ha colocado otra palabra si uno no tiene especial cuidado. ¿Ya? Entonces me atrevería a pensar que potencialmente pudo haber sido quien estaba typeando en ese momento, pero lo señalo porque al final son dos situaciones totalmente distintas. Ya lo mencionaba, basta con que se revise el artículo 183, ¿ya? Literal R, para efectos de poder comprender que no es lo mismo generar una exención a generar una exoneración como tal, ¿verdad? Les dejo esto como punto de meditación, aunque voy a concluir algunos ejemplos y luego le entraremos a la exención y luego voy a resumir generando una diferencia entre una y otra para que les quede claro, porque lo que me interesa es que les quede claro qué es una y otra cosa y cómo nacen al final y cómo pueden, en este caso, podríamos decir, pues no darle cumplimiento. ¿En qué momento no se le da cumplimiento o en qué momento se extingue ese tipo de obligación? Bueno, mencioné ese tipo de exenciones constitucionales porque sí era importante que pudiéramos reconocer las mismas. Tomen en consideración también que hay exenciones, por ejemplo, dentro de lo que es una ley ordinaria, y dentro de las leyes ordinarias principalmente vamos a encontrar aquellas leyes que tienen que ver con algún tributo en particular. Está el caso, por ejemplo, de la ley del timbre, timbres fiscales, papel especial para protocolo, por ejemplo, en donde, dicho sea de paso, ese tipo de ley también contempla algunas exenciones, así como las contempla la ley del IVA, así como las puede contemplar la ley del impuesto sobre la renta, que en algún momento habíamos hecho alusión, que hay exenciones, hay personas que gozan de exención, como los cuerpos diplomáticos, como las cooperativas, como los organismos de Estado, ¿ya? Y cada ley en particular tiene precisamente ese punto muerto que ya habíamos abordado un par de sesiones anteriores. Hay exenciones que tienen un tinte económico con un fin social. Ejemplo, cuando normalmente una serie de decretos, como la ley de fomento industrial, por ejemplo, que es un decreto del Congreso, el 1317, o la famosa ley de zonas de libre, de zona libre y de industria y comercio, que es el decreto 2273, o las zonas francas, o las áreas de maquila, que al final, el 2989 o el 6589, ya, que al final, como leyes, llevan que todo aquel tipo de negocio que se instale en un perímetro geográficamente delimitado va a gozar de la exención del pago de impuestos durante cierto tiempo. Si bien es cierto, este es un tipo de exención que lleva más un fin social. ¿Por qué? Porque ese tipo de áreas donde normalmente se aprueban es para efectos de poder desarrollar económica y socialmente al país. Hay áreas que pueden ser declaradas zonas francas para ayudar a difundir la cultura y el arte o el deporte, por ejemplo. Eso sería un fin social.
Pero hay otras que tienen un fin económico. El área de Maquila, por ejemplo, tiene un fin económico. ¿Y qué sucede? O las zonas francas en sí. La última que recuerdo, San Lucas, Zacatepeque, San Miguel, El Tejar, Chimaltenango. Todo ese tipo de ruta, carretera al occidente, fue declarada zona franca. Allá por la década finales del 90. Y 10 años después se logró un desarrollo económico y social porque la mayoría precisamente de áreas rurales contaban con una oportunidad de trabajo. Que si bien es cierto, siempre lo he dicho, es un mal necesario el tener a esa gente de ojitos rasgados. ¿Por qué? Porque de la noche a la mañana se desaparecen. Porque de la noche a la mañana dejan de pagar salarios y se llevan toda la maquinaria. ¿Ya? Sin embargo, esta situación no puede ser tropiezo para efectos de generar una exención con fines económicos y sociales. Y voy a decirlo por qué más adelante. Acá, penosamente, desde la administración anterior, se empezó a tener en mente que el generar autorización para zonas francas era dañar los ingresos del fisco. Era tener una serie de privilegios. Aquí hay que medir una serie de cuentas nacionales a través del Producto Interno Bruto, o a través del ingreso per cápita de las familias, a través del costo de la canasta básica, para poder determinar si es necesario o no ampliar el espacio de las zonas francas. Países que en su mayoría tienen el problema para poder generar, en este caso, espacios para contratar fuerza de trabajo. Y en todo el mundo el desempleo es uno de los mayores problemas endémicos. Sin embargo, acá se empezó a ver, vean la pantalla de la computadora o del teléfono o de la tablet, según donde estén recibiendo la clase. Vean la pantalla. Ubíquense en una puerta en el lado superior izquierdo del aparato. Y resulta ser de que todo ese aparato es el área geográfica donde funciona precisamente la zona franca o la maquila. Y donde termina, en cualquiera de los 4 lados, háganse la idea subjetivamente que pasa un camino. Resulta ser de que sellan esa puerta del lado superior izquierdo y deciden abrir una puerta del lado inferior izquierdo. ¿Por qué? Porque arriba ya iban a concluir los 10 años de gozar de exención de impuestos y se trasladan con otro nombre, abriendo una puerta en la parte de abajo y cambiándole obviamente la denominación o razón social. Gozaban de otros 10 años. De ahí se pasaban para el lado inferior derecho otros 10 años. Para el lado superior derecho otros 10 años. Entonces, el Estado, a través de las autoridades de la administración tributaria, en aras de pretender conseguir o alcanzar la meta tributaria, empezaron a promover que ese tipo de beneficios no se podía venir y automáticamente ampliar, ¿ya? Ampliar. Y para ello, entonces, decidieron empezar a cortar el beneficio y con esto empezó a surgir mucho más desempleo. La mayoría de maquilas,
la mayoría de entidades que estaban situadas en áreas de zona franca empiezan básicamente a transferirse a Honduras, a Nicaragua, países que empezaron a generar zonas francas para buscar el desarrollo económico de esas áreas rurales. Y acá, básicamente, nos empezamos a quedar con desempleo. Y hay algo peor, que ya había un grupo dentro de esas áreas rurales acostumbradas a ir y generar un ingreso. Famoso efecto Poporopo, le llamo. Una pequeña maquila con 100 personas es como agarrar 4 onzas de maicillo para hacer poporopo. ¿Qué pasa con estas 4 onzas cuando se meten al calor? Se convierten en una gran bolsa, se infla, ¿ya? Entonces, lo que sucedía era de que esos 100 cobraban, se iban a echar los tragos, compraban recargas, compraban aparatos, la señora de la caseta ya tenía que generar más viajes, ya alguien vendía más combustible, ya alguien realizaba más viajes, ya alguien llegaba y empezaba a reactivarse la economía en esos sectores donde antes no había nada. Y ahora nuevamente empieza a tener una decadencia, un retroceso, ese tipo de sociedad. Y empiezan a desesperarse porque algunos ya estaban acostumbrados a generar un ingreso y vivir, si no cómodamente, pero vivir o intentar vivir de ese ingreso. Insisto, sé positivamente que esa gente de ojitos rasgados no es la panacea, la salvación de nuestra sociedad. Sin embargo, hay que tomar en consideración que esos pequeños movimientos económicos nos llevan a que en algún momento sí se pueda venir y reactivar el proceso económico. ¿De qué forma? Bueno, debemos de reconocer y debemos de recordar que el Estado como tal debe de cumplir con sus fines. Y uno de los fines de ese Estado, a través precisamente del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, tendría que ser el poder, en este caso, apoyar al cumplimiento de las distintas obligaciones que tienen aquellas empresas constituidas con capital extranjero o aquellos extranjeros que en algún momento vienen y se sitúan como agencias o sucursales de ese tipo de entidades. Recuerden que nuestro Código de Comercio deja normado, ¿ya?, que cuando se trate de este tipo de entidades, sociedades constituidas en el extranjero, que casi siempre las maquilas son filiales de entidades en el extranjero, para poder operar en el país, ¿ya?, primero tienen que estar constituidas de acuerdo a las leyes extranjeras. ¿Ya? De acuerdo, pueden venir, nos pueden traer una serie de documentos, pero al final deben de cumplir con constituir, en este caso, un capital asignado para sus operaciones acá en nuestra república. Es decir, tienen que venir y reportar un capital con el que van a trabajar acá, pero al mismo tiempo tienen la obligación de poder constituir una fianza a favor de terceros por la cantidad no menor equivalente a $50,000 de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Y esto para qué van? Para poder darle cumplimiento en algún momento por cualquier daño, por cualquier perjuicio que se ocasionara. Y tienen requisitos previos a poderse retirar. No pueden sencillamente, claro, cierran, se desaparecen, pero si tuvieran la fianza no lo harían. ¿Quién incumple la verificación de esta norma?
tiene que ser la Inspección General de Trabajo y Previsión Social y también la verificación continua del Ministerio de Economía. ¿Por qué? Porque es el Ministerio de Economía el que le da en última instancia la aprobación para el funcionamiento. Y la Inspección General de Trabajo para verificar que se cumpla con todas las normas sanitarias de prevención para los distintos trabajadores. Y no permitir que nuestros hermanos estén comiendo en las banquetas, en las carreteras, exponiéndose a una serie de no solo enfermedades endémicas, sino que también a riesgos de cualquier percance vial. ¿Ya? Ante este escenario podemos ver dos instituciones que no cumplieron y por eso he ahí la decadencia y el incumplimiento de muchas de las entidades llamadas maquilas como tal. En caso contrario, ¿ya? Bueno, está la fianza vigente, ejecutemos la fianza. ¿Ya? Y vénganse trabajadores, pasen, vamos a calcular las prestaciones y vamos a pagar prestaciones laborales. $50,000 de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿ya? A un tipo de cambio como el nuestro, fácil, porque ellos tendrían que comprarla a un tipo de cambio y la compra de los dólares saben que es mucho más elevada que la venta de $1. Van a vender dólares, 7.55, 7.60. Vayan a comprar 7.80, 7.90. ¿Ya? Y ese spread financiero es el que ganan las instituciones bancarias como tal. Bueno, bajo ese contexto, entonces, tenemos que entrar a considerar que hay exenciones que las mismas leyes como tal puedan en algún momento establecer. Bueno, tomemos en consideración que así como tenemos este tipo de elementos, pues hay que tomar en consideración que la exención entonces es un privilegio como tal, ¿ya? Y ese privilegio es sencillamente no dar lugar a pagar precisamente un tributo por los distintos fines ya señalados. Ahora bien, ¿qué es una exoneración? Bueno, antes de trasladarnos a lo que es exoneración, recuérdense que dijimos que la exención exime, tiene un efecto, no nace la obligación. Mientras que que no nace la exención, Mientras que la exoneración es descargar, es liberar cierto peso, cierta carga, cierta obligación como tal. De ahí que exoneración es la liberación o descargo de unos y otros elementos accesorios a una obligación principal. Esto para fines puramente tributarios. Sabemos que lo principal es el tributo. Lo accesorio serían las multas, recargos, la mora como tal. Esa exoneración pasa a ser una figura jurídica en virtud de la cual el poder ejecutivo ya no es el legislativo. ¿Ya? Recuerden que en la exención era el Congreso, allá en el principio de legalidad 239. Atendiendo a los distintos hechos, solo el Congreso genera una exención y la deja plasmada dentro de la misma ley. Y es la dispensa de pagar ese tributo. Mientras que la exoneración, ¿ya? En este caso, se le traslada al Poder Ejecutivo. Ya mencionaba el 183, inciso R de nuestra Constitución Política, en donde aparece precisamente que una de las funciones del ciudadano presidente es poder exonerar de multas y recargos a
los contribuyentes que en algún momento obviamente no hayan cumplido con pagar sus obligaciones tributarias, ¿ya? Y desde ahí, pues, pueden ser, y esas obligaciones tributarias son impuestos, recuérdense, y esos impuestos debieron de haberse pagado dentro de los términos legales, ¿ya? Pero también puede generar una exoneración por actos, por omisiones en el orden administrativo. ¿Qué implica? Alguien tenía que presentar declaraciones porque estaba inscrito para presentar una declaración mensual y resulta ser de que ya no siguió trabajando, por ejemplo, después de la pandemia, y dejó ahí y nunca mandó a presentar sus declaraciones valor cero, valor cero, valor cero, estar informando nada más. Luego se levantan o se liberan todas las restricciones y nos damos cuenta que del 2020 al 21, pues transcurrieron, si ustedes quieren, 12, 14 o 15 meses y resulta ser de que cada declaración como tal, pues debió de haberse presentado. Y tienen acumulados, por ejemplo, 15 declaraciones por un valor total de 150 quetzales, 2.250 quetzales. Pero sí, aparte de tener que presentar una declaración de IVA, tenían que presentar declaraciones de impuesto sobre la renta trimestral. Ya tienen 1.500 por cada declaración, ya hay 4.500. Y así sucesivamente. Cuando se deja de presentar, se tiene todo el derecho de acudir a la administración tributaria. Ellos les otorgan el listado de los omisos y el monto de las sanciones. ¿Y qué les queda? Pues agarrar un memorial, dirigírselo al ciudadano presidente, ir e ingresarlo en la Secretaría de la Presidencia a efecto de solicitar en este caso, exoneración de multas y recargos. Posiblemente no les exonere del 100%, posiblemente solo de un 90% o solo de un 50%. Ya dependerá del tipo de política que siga para poder generar la condonación de esas multas y recargos como tal. El código, en el artículo 97 del Código Tributario, recuerdo, también aparece la condonación, ¿ya? Pero también hay que tomar en consideración que ese tipo de exoneraciones como tal, pues al final, lo único que generan muchas veces es tener una carga administrativa sin poder requerir precisamente el cumplimiento de las obligaciones formales, avisos, informar periódicamente, tener todo en orden, ¿ya? Puramente una actividad administrativa que no genera multa, pero sí, que no genera un tributo, pero sí genera una multa como tal. Bueno, o mejor de una vez, les voy a trasladar tres grandes diferencias entre lo que es una exención y una exoneración. Para empezar, la exención la decreta el organismo legislativo, es decir, el Congreso de la República. Recuerden que el Congreso tiene en su artículo 171 inicialmente el decretar, reformar y derogar las leyes, ¿ya? También, hay una serie de incisos, pero al final está precisamente el poder
sancionar la ley. Y la ley la sanciona, pero también la sanciona con ese punto muerto. Y este 171 entra a ser fundamental que se ate con el famoso principio de legalidad, con el 239, que donde corresponde con exclusividad al Congreso de la República decretar impuestos ordinarios, extraordinarios, arbitrios y contribuciones especiales conforme a las necesidades del Estado y de acuerdo a la equidad y justicia tributaria, así como determinar las bases de recaudación, especialmente las siguientes. Y cuando nos vamos al inciso B, ahí hace alusión a las exenciones como tal. Entonces, ellos decretan las leyes y al mismo tiempo pueden decretar las exenciones. Ya hace rato que no hay una amnistía fiscal decretada por el Congreso y es otra de las formas de poder, en este caso, aprobar una ley. Mientras que la exoneración la decreta el organismo ejecutivo. E insisto, en el artículo 183, inciso R, vamos a encontrar precisamente ese tipo de dispensa del pago de todos los elementos accesorios, multas, mora, recargos como tal. Bien, esa es una primera gran diferencia. Hay una segunda gran diferencia en que la obligación tributaria en una exención no nace a la vida jurídica. Mientras que en la exoneración esa obligación tributaria nace a la vida jurídica y debe de cumplirse en el tiempo el pago. Y en caso de incumplimiento hay multas y recargos como tal, que es lo que pasa a ser objeto de una exoneración. Y la tercera gran diferencia, podríamos decir que la exención, desde el momento en que no nace a la vida jurídica, no puede incurrir ni en multas, ni en mora, ni en recargos como tal. Y en una exoneración, al no cumplirse con el pago de la obligación tributaria dentro del tiempo establecido, se incurre en multas, mora, recargos como tal. ¿Ya? Tomemos en consideración entonces que el tributo, ¿ya?, que en algún momento sea causado, no puede ser, en este caso, exonerado. Lo que se exoneran son las multas, la mora, los cargos como tal, mas no el tributo. Yo creo que hoy creo que fue o ayer venció, por ejemplo, el pago de la calcomanía para años anteriores, 0 multas y recargos. ¿Qué se dispensó? Todos los recargos. ¿Qué se promovió a través del ciudadano presidente? Un acuerdo gubernativo que generaba una exoneración, mas no se disculpó del pago del tributo como tal. Es decir, no hay exención, sino que lo que hay es únicamente exoneración como tal. Bueno, pregunto, ¿queda claro eso? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? De mi parte está claro. Ya. Todo claro, Lick. Bueno. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, licenciado Manuel, cuénteme. Entonces, de conformidad con el artículo 92 de la Constitución, en la que le exonera a la confederación, algo así, ¿eso implica que eso es exención o es exoneración? De conformidad con la figura legal que tiene y decretada por la ley, debería ser una exención.
Definitivamente. Es exención. ¿Ya? Es exención. ¿Ya? Señalé esos dos artículos, el de la autonomía del deporte y el de la seguridad social. Son exenciones. Sin embargo, ahí está mal redactado. Y es más, hasta ustedes que van para afuera, ¿verdad? Ahí hay un punto de tesis, un análisis jurídico, ¿verdad? Entre, ahí sí que las exenciones constitucionales, ¿verdad? Versus las exoneraciones de la ley, ¿verdad? Ahí tienen material para poder redactar una tesis. Ahí, licenciado Mota, cuénteme. Buenas noches, licenciado. Solamente la consultita. El Ejecutivo, al momento de tomar esta decisión, ¿tiene algún parámetro en qué se basa o simplemente porque al presidente se le ocurre o algo así, licenciado? Pues fíjese que como es una facultad, está trabando la lengua, es una facultad prácticamente del ciudadano presidente y es una facultad en donde aquí hay algo importante, ¿va? Será potestativa, porque ahí le establece exonerar de multas, ¿verdad? Y recargos a los contribuyentes que hubieran incurrido en ellas por no cubrir los impuestos, dentro de los términos legales o por actos u omisiones en el orden administrativo. Entonces, yo siento que le da la facultad discrecional. Entonces, ¿por qué, va? Porque si tan solo le hubieran dejado debe de exonerar, ahí ya es potestativo el asunto, ¿ya? Ahí por fuerza debe quitarlas, ¿ya? Mientras que en la otra figura, yo siento que es algo facultativo y eso es de lo que se basan para poder venir y establecer el porcentaje que vayan a dispensar. Si es mi cuate, el 100%, ¿ya? Me estuvo tirando cuando andaba encapuchado, solo le tiro el 40% de dispensa y paga el 60%. Y así va. Pero es un ejemplo ridículo, pero es así como muchas veces actúan. ¿Le aclaro ahí, licenciado? Sí, licenciado, muchísimas gracias. Bueno, ¿alguien más, señores? Bueno. De mi parte todo claro, licenciado, gracias. Bueno. Todo bien. Vaya, está bien. Bueno, si tenemos entonces este tipo de diferencia entre lo que es, óigase bien, exención y lo que es exoneración, por favor, solo me queda recordarles, recuérdense que la franquicia es una exención provisional. En algunas ocasiones se generaba de una forma definitiva. Pero hago hincapié, ¿va? Para que no se confundan de que pues la franquicia como tal no me la van a confundir con un contrato de franquicia de tipo mercantil, ¿verdad? Creo que hoy están bien expertos en el área mercantil, ya se deshicieron del pelén en la contratación y han de tener una buena base sobre lo que es la teoría del contrato como sí. Y desde ahí entonces, recuérdense que ese tipo de contratos, tanto típicos como atípicos, dentro de la tipicidad, van a encontrar un contrato de franquicia, pero de tipo mercantil. Nada que ver con la franquicia tributaria como tal. La franquicia tributaria, al final, es parte de esa exención, ¿verdad? Pero una exención, una dispensa, en otras palabras, del pago del tributo, ¿ya? Para alguien, por una serie de razones, cualquiera que sea, pero es una serie de razones que va a permitir entonces poder otorgárselas temporal o permanente, ¿ya? Y ese privilegio con el que van a contar en algún momento
pues se puede dar a instituciones que muchas veces prestan servicios públicos. Ejemplo, ¿verdad? Cuando se prestaba el servicio de correo público o estatal, ellos gozaban de una franquicia. Todo el material, todo lo que pudieran venir a importar, no pagaba tributos. Y a raíz de eso, entonces, se establece que ese tipo de exención como tal, pues lo lleva a que el servicio sea más económico como tal, ¿ya? Hay también una serie de elementos cuando todavía funcionaban los telégrafos, ¿ya? Hoy posteriormente con el aparecimiento del telex, luego el fax y ahora el internet, pues ya básicamente el tipo de telegrafía que se prestaba a través del famoso código, se me fue el nombre, pues se transmitían los mensajes y el costo de todo ese equipo gozaba a la hora de importarlo de una franquicia como tal. Entonces es la dispensa definitiva del pago determinado de tributos por equipos y por lo tanto, ¿ya? Algunos pues servicios eran mucho más económicos que mandarlos con DHL, que valga la publicidad, con cargo, etcétera, etcétera, ¿ya? Bueno, esto es al final todo aquello que tiene que ver, para que ustedes vean la relación que traigo. Primero, cómo nace la obligación tributaria, cómo surge esa relación jurídica tributaria, qué elementos participan, qué características tienen como tal. Y luego, dentro de esa relación jurídica tributaria, nos puede aparecer esa figura de exención o de exoneración. Y es ahí donde uno empieza a vincular ese tipo de elementos. ¿Para qué? Para poder ingresar a lo que es una irregularidad tributaria. Las irregularidades tributarias, al final, podemos establecerlos que es una actividad ilícita, ¿ya? Es una actividad que no le da cumplimiento a la obligación tributaria. Y por lo tanto, podemos decir que lejos de hacerle llegar al Estado los recursos, un particular los sustrae en su beneficio. De ahí podríamos decir que este tipo de irregularidad queda ligada a esa percusión del tributo. Es decir, no le llega o en tiempo o no le llega completo al Estado para el cumplimiento, obviamente, de sus fines. Una irregularidad tributaria es conocida como evasión. Y en la evasión no hay más impacto negativo que el no entregarle al Estado sus recursos. De esa cuenta, al no existir un pago para el Estado, no existe un rendimiento fiscal. El Estado no puede cumplir con sus fines. Y esa evasión, ahora agreguémosle, como es fiscal, la evasión fiscal, ¿ya?, culmina con el traslado del tributo hacia el Estado. Insisto un poco en esto, ¿por qué? Porque tanto la irregularidad como la evasión nos llevan entonces a que se interrumpe esa cadena de traslado del tributo hacia el Estado, utilizando obviamente una serie de actividades que pueden ser lícitas o
ilícitas, y ya lo voy a aclarar por qué, ¿ya? Para efectos de no cumplir con el pago de los tributos tal y como corresponde. Existe una serie de procedimientos que muchos ciudadanos pueden utilizar, o, para no excluirme, podríamos utilizar para evadir el pago de los impuestos. Pero aquí hay que ver algo. Vamos a utilizar algo con malicia. Bueno, si vamos a utilizar algo con malicia, ese tipo de irregularidad nos lleva a aquellos delitos contra el régimen tributario, ya sea por defraudación o por aquellas otras actividades especiales. Y desde ahí también hay, óigase bien, un procedimiento mal aplicado que jamás alguien quiso realizarlo, y nadie puede ignorar o aplicar la ignorancia ante la ley, pero por desconocimiento, por falta de tecnicismo, muchas veces no se pudiera aplicar. Y es ahí donde, pues, podríamos decir que puede existir una serie de infracciones, ¿verdad? Porque cuando se requiere, se rectifica de inmediato y se cumple. Entonces se da uno cuenta que era una infracción, no era algo doloso para efectos de perjudicar al Estado. Bajo ese contexto, entonces, lo que es una evasión, en términos muy recurrentes, hay una defraudación fiscal, hay contrabando, hay ilícito tributario, ¿ya? Y cada uno de estos depende de cómo se comete el delito para poder establecer si en realidad existió en algún momento el interés por defraudar o dañar al Estado, o sencillamente por la indebida aplicación de una norma tributaria. De ahí no podemos olvidar de que la evasión tributaria puede realizarse de distintas maneras: por ocultamiento, por alteración, por simulación. Ya solo ahí tenemos 3 formas de poder aplicar una evasión tributaria. Una evasión, si ustedes quieren, fiscal o tributaria. Bueno, se da por ocultamiento cuando en algún momento el hecho imponible nace, pero no se declara. Y aquí lo que sucede es que en los impuestos que exige la presentación de una declaración tributaria no se cumple, ¿verdad? Entonces, el no declarar un hecho imponible, omitiendo datos o realizando una serie de actos, hay una evasión por ocultamiento. Un ejemplo de esto es vender y no cobrar el IVA, por ejemplo, ¿ya? Sencillamente no emitiendo facturas, ¿ya? ¿Y por qué? Porque desde ahí no se paga el impuesto al valor agregado, pero muchas veces sí les cobran, ¿ya? O en algún momento no incluir todos los ingresos en una declaración del impuesto sobre la renta, por ejemplo. Eso es en este caso, por ocultación. Por alteración, bueno, ya hoy en día es bastante difícil con ese tipo de uso de IFEL, la factura electrónica. Entonces, casi siempre se realizaba que una factura ustedes la podían extender por 100 quetzales
y resulta ser de que al final alguien le agregaba un 0 y ya no era de 100, ya era de 1,000 quetzales. Y desde ahí entonces empezamos a encontrar que hay alteración en el documento. También puede darse en algún momento, y esto es muy dado a veces con el tema de venta de pacas, ¿ya? Se trae ropa, se vende como nueva, pero se factura como ropa de paca, ¿ya? Y eso es otro proceso en donde se está alterando precisamente el hecho. El modificar las famosas partidas del Código Aduanero Unificado Centroamericano, el famoso CAUCA, y su reglamento, las partidas arancelarias, ¿ya? En lugar de que sea, por ejemplo, un pick-up de lujo, le alteran, le modifican la partida y entra como un pick-up de trabajo. Entonces, ahí ya se altera el cobro no solo de los derechos de internación, sino que del IVA correspondiente. Bueno, y así podríamos venir y señalar cómo de una u otra forma se puede venir y generar una evasión por alteración como tal. Hay también evasión por simulación. Tomemos en cuenta que hay un hecho generador que tiene cierta forma jurídica y lo que se hace es buscar una realidad económica para realizar el negocio de una forma distinta. Un ejemplo de esto podría darse cuando alguien compra, ejemplo, alguien compra una propiedad y realizan la transacción comercial dentro del valor de mercado. Ejemplo, si se tratara de una casa más o menos, ejemplo, 150,000 quetzales. Y resulta que tiene matrícula fiscal de 20,000 quetzales e inscrita en el registro general de la propiedad por 1,000 quetzales. Y ahí hay tres valores distintos. Ustedes, como buenos notarios, saben que deben de, por lo menos, escriturar a un valor de matrícula fiscal. Entonces le dicen a su cliente, bueno, vamos a escriturar por, si tiene 20,000, pongámosle 20,500 o 21,000 quetzales. Sobre eso está por arriba de la matrícula fiscal en una pequeña proporción y sencillamente pues se dan los avisos correspondientes sobre ese monto y no se altera el pago del impuesto sobre inmuebles. Pero en la práctica, el fulano recibió 150,000 quetzales, no los 21,000. Entonces, ahí hay una simulación. ¿Qué hacen muchos hoy en día? Bueno, les voy a dar el chivito, ¿eh? Vienen y para poder ir y depositar esa plata, porque cuando lleguen al banco, el que vendió llegue al banco y le digan de dónde sacó ese dinero, es una operación atendiendo a la Intendencia de Verificación Económica, que es sospechosa. No refleja su rutina dentro de los movimientos bancarios. Y me va a depositar 129,000 quetzales de un solo. Muchas veces los reciben y los congelan hasta que ustedes aclaren, ¿ya? Y eso lo hace la Superintendencia de Bancos. Ordena la congelación mientras no se aclare el origen de esa plata. Entonces empieza a surgir el inconveniente de que si ustedes dicen, es que vendí una casa, sí, bueno, tráiganos la escritura. Cuando hagan copia de la escritura, se dan cuenta que escrituraron en 21,000 quetzales. Sí, pero aquí dice
150,000 que está depositando. Ese tipo de situaciones ha generado que muchos notarios hoy en día vengan y escrituren, por un lado, la compra-venta y por otro lado, generen un contrato de compra-venta en documento privado para las mejoras del terreno como tal. Y con esto, pues, se pueda venir y justificar el origen de la plata y que no es un acto sospechoso, sino que es un acto lícito, aunque hay una evasión por simulación como tal. Bueno, en caso contrario, si ustedes escrituran en 150,000, saben positivamente que en eso vendieron, depositan la plata, no tienen ningún problema porque la escritura así lo explicaría, y lo único es de que deben de pagar un 10% sobre la utilidad obtenida. ¿Por qué? Tenemos en 20,000 quetzales matrícula fiscal y vendimos en 150,000, por lo tanto, tuve 130,000 de utilidad. Debo de pagar por incremento al patrimonio sobre esos 130 el 10%. Y deben de pagar sus 13,000 quetzales de impuestos sobre la renta. Bueno, esto es cuando en algún momento se pueda dar una irregularidad, ¿ya? Mencionaba, al final es una evasión, es pretender defraudar al Estado, y ese tipo de evasión fiscal puede ser por ocultamiento, por alteración o por simulación como tal. Bueno, pregunto, ¿alguna duda hasta acá? De mi parte, claro, licenciado, gracias. Bueno, de mi parte todo claro, listo. Bueno, ¿alguien más? Todo bien, Nick. Bueno, Claro. bueno, ahora bien, sabemos entonces que el tipo de evasión, indistintamente el que sea, es uno de los elementos que se vienen combatiendo y se ha tratado de combatir a través de distintas épocas de la vida. Sin embargo, hay que tomar en consideración que muchas veces, por intentar combatir la evasión, muchas veces hay violación a la ley. ¿Ya? Sabemos de que, si bien es cierto, el evasor entró a transgredir la ley, pero también hay contribuyentes a quienes se les violan sus derechos como consecuencia precisamente de el incumplimiento de algunos pocos. Una de las causas más comunes de la evasión fiscal es porque casi siempre vemos el mal uso que se le da a los impuestos. ¿Ya? Ese mal uso nos lleva a que la mayoría de servidores públicos, aparte que, con todo respeto, pues lo voy a decir, ¿verdad? Pero no quiero generalizar, pero habrán algunos, aparte, que se tornan deficientes, burocráticos, pues lo único que hacen es de que se vea mal precisamente ese qué hacer, y desde ahí que exista una resistencia al pago de lo mismo. La falta de probidad, la honorabilidad, la honradez de los funcionarios públicos. Es vital, ¿verdad?, que se corrija ese tipo de hechos para poder encauzar la evasión fiscal, porque es una de las causas más comunes que hay. ¿Verdad? Es decir, todo mundo se resiste porque siempre se escucha: ¿para qué voy a pagar si se lo roban? ¿Para qué voy a pagar si con mis impuestos viajan? ¿Para qué voy a pagar si, miren, se dan la grande, andan en carros, le tiran a uno los guaruras y todos ganando de los impuestos de los ciudadanos? Ante ese tipo
de hechos es que existe precisamente una de las grandes causas para no pagar tributos, y es ahí donde se origina la evasión fiscal. Hay que contrarrestar, obviamente, una serie de incentivos fiscales. Sabemos de que, si bien es cierto, hay quienes abusan excediendo de los incentivos fiscales del tipo de beneficio, también tomemos en consideración que es necesario reactivar nuestros procesos económicos. Y para poder reactivar un proceso económico, lo primero es reducir totalmente el desempleo, ¿ya? Y eso impulsa precisamente el ámbito de la productividad. Yo llegué a pensar que este ciudadano presidente, en este año, ya cuando el tema de pandemia había de una u otra forma no desaparecido, pero sí se había medio aliviado, iba a reactivar la economía. ¿Cómo puede reactivar la economía? No es regalándole esa cantidad de miles de millones a las constructoras. Es venir y tratar de fortalecer, como existió hace muchos años, una Dirección General de Obras Públicas que genere empleo en los departamentos, que absorba la fuerza de trabajo del Estado, pero con fines precisamente de desarrollo local, ¿verdad? Y no solo carreteras, edificios, instalaciones, nuestras escuelas. Para ustedes que todavía sufrieron que ya se nos caía el techo por algún lado, ¿verdad? Ese tipo de situaciones. Todavía hay 2 camellones que no sirven. Hay un camellón que, gracias al apoyo de algunos o muchos y de otros tantos, pues se logró arreglar, y esa escuela tiene un camellón central nuevo. Pero hay 2 que no, ¿ya? Entonces, ese tipo de reactivación económica puede llevar a que, cuando la gente vea que efectivamente se están invirtiendo bien los recursos, automáticamente pues se entre a contrarrestar la evasión, ¿ya? Otro de los elementos es de que tendríamos que tener una serie de procedimientos más dinámicos, ¿ya? No tan empantanados. Ustedes quieren pagar impuestos, a la grande ala. Es sufrido, pero no es la culpa de quien está, sino que de la estructura de cómo tienen ese tipo de instituciones. Tener que pedir cita, que se cayó el sistema, que no pueden mandar el día, solo para que no vayan tan lejos, el día que fenecía el pago de la calcomanía. Había más de 1,5 millones de motocicletas sin pagar, y cuando todo el mundo quería entrar en la tarde-noche, el sistema colapsó. Una banda de internet que no era suficiente para poder absorber la creación de todas las órdenes de pago. No se puede. Y eso, al final, a lo que nos lleva es decir, bueno, ¿y entonces dónde están los recursos? Hay que generar incentivos para recaudar. Hay que generar facilidad para recaudar. Hay que generar una facilidad para el control y el pago de cumplimiento del impuesto. Y no ponerse a crear una serie de elementos que, lejos de que faciliten, complican. Con todo respeto, por favor, con todo el mundo, el respeto del mundo. Una señora que está torteando, ¿cómo va a estar emitiendo su factura electrónicamente? Por favor, hombre. No podemos estar ante una situación. Primero que nada, no hay señal de internet en todas las áreas rurales. Entonces, ¿cómo se quiere recaudar? Vía IFEL. ¿Ya? Son situaciones que se deben de entrar a considerar, corregir ese tipo de medidas para poder contrarrestar la evasión tributaria. Bueno,
Yo dejo hasta acá la clase el día de hoy. El próximo día de clase vamos a analizar lo relativo a la elusión como tal.